Vamos a iniciar esta fase del Congreso con el economista César Hernández, a quien invitamos a subir al escenario. Él es un economista con 30 años de experiencia en las áreas de gestión de cadenas de abastecimiento, planificación estratégica, comercio internacional y consultoría gerencial, máster en administración de negocios de la Universidad de Glasgow y diploma en finanzas corporativas del London Business School. Trabajó en la industria petrolera por más de 20 años, ocupando diversas posiciones. Actualmente es el director de Comercio Internacional de la Embajada Británica en Venezuela. En Colombia desarrolló un proyecto de promoción de un clúster de proveedores en el Putumayo para Vetra Energy. Participó en el equipo de sinergias de abastecimiento entre Ecopetrol y Pacific Rubiales y coordinó equipos de trabajo para compras locales y gestión de proveedores en Pacific también, ¿no? De manera que, bueno, bienvenido para su exposición. Buenas tardes, muchas gracias. En primer lugar, bueno, es un placer estar en este auditorio después de mucho tiempo. Yo que ahora me encuentro regresando al país después de estar una temporada fuera de él. Pero en primer lugar quisiera agradecer a Conindustria, a su presidente, a su equipo de trabajo por la invitación y por hacer posible mi presentación el día de hoy. Al Grupo Orinoco y particularmente a Francisco Javier Larrañaga, que honestamente al comienzo de este año tuve la oportunidad de ver una presentación similar a esta que hice en otro foro y que por su perseverancia hoy estoy aquí en este foro. Me agradezco ampliamente. Bueno, el tema de mi presentación creo que, bueno, tiene esta denominación, promoción del clúster venezolano en la industria de los hidrocarburos. Voy a pasar por unos temas de tipo conceptual. Yo no puedo evitar mi sesgo de académico en algunas áreas. Paso por esos conceptos para ir usando un esquema diferente, haciendo propuestas desde el punto de vista comparativo. Y es que comparar esta experiencia, la experiencia venezolana, con el desarrollo de este concepto en otras provincias petroleras. Pero yo creo que este tema de presentación, de mi presentación, puede ser visto como la bisagra que hay entre el tema netamente petrolero y la conexión que tiene con el sector productivo nacional, con el sector manufacturero. Y por eso lo apropiado de compartirlo con ustedes, con este foro. El contenido de esta presentación es el resumen de una serie de puntos que yo he recogido a lo largo de mi experiencia profesional, técnica, como petrolero en el área de gestión de abastecimiento. Este tema es un tema principal en la gestión de procura, de abastecimiento, de contratación. Lo ha sido por mucho tiempo. Y hoy es de carácter principal en la sostenibilidad de la industria petrolera. Y además he sido por un tiempo consultor en esta área. Entonces, como le dije, voy a pasar por el tema conceptual. Yo creo que, bueno, el concepto de clúster posiblemente es muy familiar para muchos, ¿no? Pero no necesariamente para todos. Por lo tanto, siento la obligación de comenzar con una definición esquemática de lo que es el concepto de clúster, que se muestra en la lámina. Se habla de un clúster cuando existe una empresa o un grupo de empresas, un sistema de empresas e instituciones que desarrollan actividades de forma interrelacionada y en función a una actividad productiva principal o medular, a la cual proveen bienes y servicios. Por lo tanto, lo primero que hay que resaltar es que un clúster no es solamente la concentración de empresas. Un clúster es la concentración de entes que cada uno cumpliendo su rol permiten que la dinámica económica que ahí se desarrolla sea con el mejor resultado posible, desde el punto de vista de beneficios para los territorios donde se desarrolla. El otro concepto que está al final, al cuadro a la derecha, es que hay una tendencia a ver el concepto de clúster geográficamente. O sea, estamos hablando de clúster concentrados en territorios particulares, en países, en algunos casos, o en territorios que pueden superar países, ¿no? O en zonas de países, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, tenemos los ejemplos muy conocidos en la literatura como el clúster de la industria vinícola en California, ¿no?
que es un parangón del punto de vista de la calidad de sus vinos, pero más allá de eso, de la eficiencia de todo el negocio alrededor de la producción de vinos en esa región. En Europa también hay otros ejemplos de muchos países, como la industria aeronáutica, por ejemplo. Por lo tanto, ese es un tema principal, y ese concepto, por supuesto, tiene relación con el caso venezolano, porque cuando vamos a ver cuáles son las industrias principales que el país tiene, encontramos que la industria de los hidrocarburos es su industria principal. El tema es si tenemos todas las condiciones necesarias para que sea un clúster competitivo, ¿no? Y es el reto para todos los actores en el clúster. Bien, entonces un primer tema es, bueno, esa es la definición, supone no solamente la presencia de un gran operador, como el caso nuestro, requiere otros elementos. Ahora, en la definición habla de una cadena principal, una actividad medular. Esa actividad medular, en el caso de los hidrocarburos, es básicamente la cadena de transformación del recurso que está en el subsuelo en productos terminados, finales o productos intermedios, representados en esa cadena de valor por una serie de eslabones, ¿no?, que van desde la exploración, la perforación, hasta la final comercialización. En cada uno de estos eslabones, ya sea la industria petrolera o la industria gasífera, como en sus dos dimensiones, se genera una demanda de bienes y servicios, desde las actividades primarias, ¿no?, porque esa cadena principal estaría representada por el operador, ¿no?, el que reconocemos en el caso venezolano como PDVSA, pero en cualquier otro operador, en cualquier otro país. Cada uno de esos eslabones entonces genera demanda de bienes y servicios. Pero más allá de eso, lo que es importante reflejar como tendencia ya de muchos años atrás, y es que el grado de tercerización que hay en cada uno de esos eslabones es muy alto. Y en los últimos más de 100 años ha evolucionado cada vez más. Las petroleras de hace 100 años atrás eran mucho más verticalmente integradas, tenían todas esas actividades como actividades hechas desde el punto de vista propio, pero la realidad ha sido que en la evolución de los años, en la búsqueda de que ese operador sea eficiente y de dinamizar los procesos de generación de tecnología y de eficiencia en el suministro de esos bienes y servicios, esas actividades se han tercerizado en alto grado. De hecho, esa tercerización en muchos mercados ha permitido la supervivencia de esa industria en sitios donde hubiera parecido imposible que hoy se estuviera produciendo petróleo. El desarrollo de toda la tecnología de producción subsea, por ejemplo, desarrollada por los proveedores de bienes y servicios de esa industria. El doctor Calderón hace un poco mencionó la industria del fracking, que no es otra cosa que la mezcla de la conjunción de tecnologías antiguas con nuevos métodos de optimización de los procesos muy dinámicos que han alterado la dinámica del negocio petrolero en todo el mundo. Básicamente por la contribución que hacen empresas que no son operadores petroleros necesariamente, son empresas proveedoras de bienes o servicios. Solo bastaría mostrar ejemplos de la evolución en 100 años de las compañías de servicios petroleros y lo que soy hoy en día. Entonces, eso es un tema principal que está en la primera parte de la lámina. Y por supuesto, lo voy a detallar un poco más adelante. Cuando hablamos de encadenamientos, lo voy a desarrollar un poco más adelante. Todo lo que esté aguas arriba de esa cadena son los encadenamientos aguas arriba en bienes y servicios. Todo lo que está aguas abajo, si esos eslabones fueran una corriente, es los encadenamientos aguas abajo. Entonces, obvio para esta audiencia, estoy seguro. Sin embargo, el otro tema importante en el clúster, como vimos en la definición y por eso la presenté, es que no vale solamente la presencia de actores, empresas en esa cadena principal. Un elemento importantísimo es el modelo de gobernabilidad que aplica para el desarrollo de esas actividades, esa actividad medular. Y a diferencia de clústeres en otras industrias vinícolas o aeronáuticas que mencioné al comienzo, en el caso de la industria de los hidrocarburos, el modelo de gobernabilidad es principal, ¿no? Esos roles tienen mucho peso, ¿no? El primero de ellos es el rol del Estado. Yo diría que
prácticamente en cualquier país, a muy pocas excepciones, en donde existe una base de recursos energéticos, el Estado juega un rol de algún tipo, sobre todo en aspectos de definición de políticas, en definición de aspectos legislativos, ¿no?, que son claves. Sin embargo, lo importante en este modelo de gobernabilidad que un rol es ese, un rol es la definición de políticas, otro rol es el rol que le corresponde a quien, dependiendo del grado de participación de operadores, la regulación de las relaciones con los operadores. Mis predecesores también hablaron de modelos que tienen que ver con agencias que manejan este tipo de relación. El manejo de las licencias de explotación y producción de los recursos normalmente se hace bajo criterios de funcionamiento diferentes a la de establecer la política. Y luego tenemos el resto de los actores en ese modelo de gobernabilidad, los operadores propiamente, que cumplen una función, los proveedores y demás instituciones, porque necesitamos en un clúster competitivo de esas instituciones que aborden los temas tecnológicos, por ejemplo, que se mencionó hace un momento, o el tema de la formación del recurso humano. Entonces, nuevamente, les dije que iba a hablar en términos referenciales, ¿no? Iba a usar un approach propositivo con la referencia. Lo cierto es que este modelo de gobernabilidad ha sufrido en provincias petroleras del Mar del Norte o en nuestro vecino en Colombia ajustes importantes que le han permitido, desde el punto de vista del clúster, generar mayor dinamismo a la presencia de empresas de bienes y servicios. Por supuesto, hay unos elementos que corresponden a las presentaciones anteriores que tienen que ver con la segregación de funciones, los contrapesos que hay que establecer, pero desde el punto de vista de este concepto de la generación de las cadenas productivas, un modelo de gobernanza que permite la presencia de muchos actores es mucho más dinámico, ¿no? Bien. Perdón. Entonces, ahora, este concepto de clúster, ¿por qué lo llamo además un tema de encadenamientos productivos? Porque en esta audiencia creo que es extremadamente relevante hablar de que esa cadena de los hidrocarburos que he mencionado forma parte de un conjunto de 3 cadenas, ¿no?, productivas: la cadena de valor de los hidrocarburos, la cadena aguas arriba es la cadena suministradora de bienes y servicios, que en el lenguaje de lo que hemos pasado por el tema de abastecimiento es la gestión de abastecimiento, la gestión de las cadenas de abastecimiento. Y luego las cadenas que industrializan, transforman los productos intermedios o finales que genera la cadena de valor superior. Lo cierto es que para hablar de desarrollo y de competitividad, lo que tiene que ocurrir en cualquier mercado es eficiencia alrededor de estas 3 cadenas. Las relaciones comerciales que se tienen que plantear entre cada una de ellas tienen que ser sobre bases competitivas, que es lo que lo hace sostenible. Y es ahí donde yo pretendo profundizar un poco más en mi presentación, sobre todo en el ámbito de las cadenas que mi experiencia ha permitido desarrollar, que es en las cadenas aguas arriba. Fíjense, en el lado derecho tengo esos eslabones que mencioné de la cadena principal, pero hacia arriba se generan, y ahí es solamente, ejemplo, de manera ilustrativa, una serie de demandas que generan esas actividades, pero que generan encadenamientos de demanda hacia una industria anterior, ¿no? Desde la misma actividad de exploración, por ejemplo, hay requerimientos de productos especializados, ¿no?, como la sísmica, ¿no?, o en la perforación, los taladros, o productos genéricos, porque al final de cuentas se requiere equipos de movilización de tierra, de acceso a los sitios que son remotos, equipos de transporte, a fin de cuentas. Y eso es en la actividad más emblemática, si se quiere, de la actividad petrolera, que es la exploración y la perforación. Ahí se activan cadenas especializadas o cadenas genéricas, que terminan llegando hasta la industria de la explotación de los minerales, en muchos casos, pasando por la industria metalmecánica, en algunos casos.
Y lo que muestro ahí es básicamente ejemplos, ¿no? Porque los encadenamientos van hasta tocar industrias como la industria metalmecánica propiamente, la fabricación de tubos, ¿no? La fabricación de estructuras, de recipientes a presión, toda una serie de requerimientos que tiene la industria petrolera, hasta cosas tan transversales como la industria de la confección, porque al final de cuentas el operario petrolero requiere uniformes, bragas, botas, ¿no? Toda una serie de insumos. Guantes, me hacen la referencia, pero al final activan esas industrias. Ahora, lo importante de esto es que esto es un concepto antiguo, es un concepto obvio, ¿no? Desde el punto de vista de que esos encadenamientos se generan. El determinante que hoy tenemos en este mercado y en muchos es que las relaciones comerciales de esta industria está a la derecha y estas industrias que están acá tienen que ser mucho más dinámicas de lo que tradicionalmente han sido. No es eficiente para una cadena de suministro aportar valor a la producción de los hidrocarburos si son una consecución de eslabones y relaciones comerciales sobre bases de precio puntual, ¿no? O de subsidios o de esquemas que no hagan competitiva la industria. En la realidad actual, todas estas soluciones se convierten en elementos claves en la sostenibilidad del negocio cuando se ofrecen bajo esquemas de servicio integral, por ejemplo. Esa diatriba, esa diferenciación en la prestación de un servicio y un bien en la industria petrolera, bueno, se rompen esas barreras porque es importante en muchos casos integrar ese tipo de soluciones, ¿no? Para la industria manufacturera per se es bien importante estar consciente de ese elemento. Es muy importante su integración a cadenas de prestación de servicios bajo conceptos integrales, ¿no? Esta mañana, en la oficina, antes de venir para acá, veía la plataforma de prestación de servicios de una empresa, no la voy a nombrar, pero global, cuyo head en encabezamiento es Servicios Integrales de Prestación Petrolera, que es la conjunción de lo que era tradicionalmente un suministrador de un equipo con que tradicionalmente era suministrador de un servicio. Todos esos elementos, soluciones integrales, soluciones a la medida, vigilancia del costo total. ¿A qué me refiero con eso? No solamente se trata de tener un costo óptimo de adquisición hoy, se trata de optimizar el costo total de propiedad de ese activo que se adquiere durante la duración de la utilización de esos conceptos. Eso viene avanzando hace mucho tiempo. Cuando a mí me correspondió ser comprador en algún tiempo en la industria petrolera, tratamos de introducir estos conceptos para la compra de vehículos, comprándolos no solo por el precio de adquisición, sino por el costo total de adquisición, mantenimiento hasta de salvamento, y adquirir la mejor oferta durante la duración de la flota que iba a tener la duración que iba a tener ese vehículo, que es 5 años, por ejemplo. Eso se aplica en toda la industria. Por lo tanto, para el sector manufacturero es importante reconocer esta realidad. Y lo otro que menciono ahí, es el tema del impacto social y ambiental. Hoy no es un problema del operador atender estas realidades, es un problema de todos los actores en la cadena. Yo vengo de trabajar un tiempo en Colombia, donde ha habido muchos elementos que han dinamizado la actividad desde el punto de vista comercial, pero desde el punto de vista social y ambiental hay unos retos importantísimos que si no son tratados de manera adecuada, dificultan, entorpecen al punto que pueden bloquear la realización de una operación en una realidad que nosotros no hemos vivido en el país, ciencia cierta, comparado con lo que se puede experimentar con los bloqueos de las comunidades aledañas, porque no hay satisfacción de necesidades básicas, ¿no?, de esas comunidades, y en muchos casos no es el Estado solamente el que le corresponde. Por el rol desde el punto de vista de responsabilidad social, las empresas proveedores de bienes y servicios muy agresivas presentan soluciones muy adecuadas desde este punto de vista. Bien, eso para hacer referencia
al tema conceptual que creo que era importante, ¿no? Y desde el punto de vista de algunos de los retos, de las nuevas realidades, que después reforzaré. Pero sí quería también hablar un poco de la dimensión, hacer una especie de dimensión de a qué monto nos estamos refiriendo cuando hablamos de esa demanda de bienes y servicios. Yo me permití hacer uso de una estadística que he usado por mucho tiempo, voy a empezar a usarla nuevamente en los roles que ahora tengo, pero es un informe que produce el Ministerio de Petróleo, que es el PODE, Petróleo y otros datos estadísticos. Una documentación que les recomiendo, es muy amplia, tiene mucha información, ¿no? Y la más reciente es la 2014, y una de las estadísticas que muestra es la evolución de la demanda de compra de materiales y servicios, está en bolívares, por lo tanto me permití solamente reflejar acá el valor porcentual, ¿no?, de lo que la industria petrolera demanda en materiales y equipos. Aquí no hay servicios, aquí solamente bienes, o sea que es muy relacionado con la industria manufacturera. Y los niveles de participación de la industria local que ha habido en los últimos años. Eso ha variado de rangos muy diferentes, ¿no? De los niveles más altos que ha alcanzado a ser casi 60% en un año, y a niveles que están rondando el 20% más recientemente. Claro, la estadística ahí se ve afectada en el sentido de que en los últimos años la adquisición de bienes está afectada por insumos que no tienen que ver con la actividad petrolera, ¿no?, en el rol que ha asumido PDVSA para el suministro de esos bienes. Pero si obviásemos esos últimos años, estamos hablando de que la industria manufacturera se ha movido alrededor del 30-50%, ¿no? El reto es ver si el encadenamiento que genera una demanda de alrededor de $2.000 millones al año en bienes, ¿no?, para los niveles de actividad que hemos tenido en 20 años, que es la serie que está ahí, son suficientes o no para generar estímulo para actividad económica. Bueno, en la región no hay cifras equivalentes, pues esas son cifras mucho más significativas de lo que generan otros mercados. En Colombia, con menos de 1 millón de barriles, la dinámica que se genera desde el punto de vista de empresas es mucho mayor. Niveles de producción nacional mucho más bajos, sin duda. Pero esas dinámicas se presentan. Por lo tanto, desde el punto de vista de potencialidad, mis predecesores han hablado de niveles de producción esperados, pero con base en lo histórico estamos hablando de una demanda alrededor de los $1.000 millones al año en demanda de bienes solamente. Si la demanda de bienes tiende a ser un 40% de la demanda de bienes y servicios, históricamente lo que manejábamos, estamos hablando de 6.000, 8.000 millones, ¿no? Bien. Otro aspecto que quiero mencionar es que a lo largo me correspondió estar muy cerca en algunas de estas etapas, porque me correspondió manejar el tema de políticas públicas, de promoción industrial en PDVSA por un tiempo. En la política de desarrollo en Venezuela, la política económica, ha habido varios hitos en tratar de impulsar este clúster. Yo ahí menciono quizás los más relevantes, ¿no? Desde las etapas primarias, en la época de la sustitución de importaciones y el modelo de Previs de la CEPAL, donde el modelo era básicamente proteccionista, aranceles, autárquico, es una economía para la producción interna sin la visión de los mercados internacionales, pasando por el momento de lo que se hizo en la década de los 80, que ya se mencionó, pero yo voy a profundizar en una lámina posterior. Luego pasamos a etapas con la promoción industrial. En esa etapa se hicieron esfuerzos de acompañamiento a la industria. Teníamos programas de reconversión industrial, promoción de las exportaciones. Se creó algo que se llamó BEPROX, que era para la promoción de las exportaciones. Y más recientemente, aún al comienzo del 2000, hubo un impulso con el lanzamiento de la política de la formación de capital nacional. Y solamente hasta 2016 es que hay la implantación de un enfoque que más bien concentra actividades en PDVSA con mucho menos grado de tercerización. Ahora, yo quiero resaltar de esos hitos el que me parece que es el que puede aportar lecciones para cosas que se pueden hacer hacia el futuro, que es lo que ocurrió en la década de los 80. El doctor Calderón lo mencionó hace un momento, desde el Ministerio de Minas estas políticas se impulsaron.
pero son dramáticos los cambios que ocurrieron en un sector como la ingeniería. Fíjense, en el sector de la ingeniería, al comienzo de la década de los 80, los niveles de participación en horas hombre de contratación para las empresas de ingeniería local eran menores al 20%. Eso terminó siendo un sector más que consolidado en la economía nacional, que el sector de la ingeniería, y alcanzó niveles de porcentaje de horas hombres contratadas de superior al 90%. La tendencia es clara, el pico que ustedes ven ahí es cuando se hacen macroproyectos, los grandes proyectos bajan los niveles de horas, ¿no? Muy importante entonces que en los mecanismos, ¿no?, que hicieron posible estos logros están los mecanismos de transferencia tecnológica. Cómo tratar a la inversión extranjera para que en conjunto con las capacidades nacionales estos fenómenos se den. Las herramientas son diversas, la transferencia tecnológica, el entrenamiento del personal clave, la consolidación de los sistemas de diseño y control de proyectos, que son al final el core de esa actividad de ingeniería, establecer sistemas de decisiones compartidas y sobre todo desagregar proyectos. En la medida que los proyectos puedan hacerse de manera desarrollada, paquetizada, hay más espacio para la industria o el sector local. ¿Okay? Eso a mí me parece una referencia válida del pasado, pero que está abierta todavía como herramienta para el tratamiento a los grandes retos de inversión que se vienen a futuro. Hablamos de clusters en el sentido académico y estoy obligado a hacer esta referencia porque siempre lo hago en este foro, no iba a dejar de hacerlo. La referencia del profesor Michael Porter de la Universidad de Harvard, que es un experto en el tema de los clústeres. Ha generado más de un paper con relación a estos fenómenos de encadenamiento y de eficiencia. Y él habla de 4 factores que hacen que un clúster sea altamente competitivo. Y es el nivel de rivalidad, de competencia, la estrategia y estructura de las empresas presentes en el clúster. Un segundo factor es las condiciones de demanda. ¿Qué tipo de demanda se genera en el clúster? ¿Es una demanda que genera retos? ¿Es una demanda que se sofistica? ¿Es una demanda que presenta retos desde el punto de vista tecnológico, para manejo ambiental? Todas esas cosas sofistican el nivel de oferta y son importantes. Las condiciones de los factores, además de las empresas, ¿qué más hay? ¿Cuál es su grado de desarrollo? Y las industrias relacionadas. Por supuesto, en cada uno de esos temas me voy a permitir solamente esbozar por el tiempo que tengo cosas que evidentemente permitirían que en esos 4 factores las condiciones sean favorables para un mayor desarrollo. Para permitir un mayor nivel de competencia y de presencia de empresas, definitivamente reformas al marco normativo e institucional es un elemento clave, ya se ha mencionado. Nuevamente, lo que hay es que crear un mercado y que los actores en ese mercado actúen bajo las reglas del mercado. Por supuesto, con el acompañamiento necesario, pero la sofisticación de los niveles de demanda es mucho más beneficioso para el dinamismo del clúster que esquemas de protección, ¿no? Por supuesto, es necesario desarrollar todos los actores clave, las capacidades de esos sectores, los temas de recursos humanos, de estructura, de infraestructura, ciencia, tecnología, y el tema de las industrias relacionadas y de soporte. Todo el tema institucional, este gremio, otros gremios, son gremios que tienen que ser fortalecidos, pero bajo un esquema de trabajo más colaborativo, ¿no?, que es lo que me voy a permitir mostrar al final. Bien, para ir concluyendo, esto es un entorno que yo hubiera podido hacer la misma presentación hace unos 5 años, ¿no?, con el mismo contenido hasta acá. La realidad es que desde el 2014 para acá, el negocio alrededor del cual estamos hablando presenta una nueva realidad, determinada por un escenario futuro de precios moderados a lo sumo, porque las condiciones de demanda, de oferta y las condiciones tecnológicas han cambiado radicalmente. Y lo que podemos esperar hacia el futuro es tratar de competir en esos escenarios muy moderados. De eso están conscientes. Fíjense que yo estando en Colombia, usé las proyecciones que el economista jefe BP hacía sobre el negocio.
pero las proyecciones que hace la ACP, que es la Asociación Colombiana del Petróleo, donde están los operadores. Nuevamente, la realidad que nosotros afrontamos como país es que, sin duda alguna, tenemos la base de recursos, ¿no?, para potenciar estas cosas, ¿no? El tema es si podemos enfrentar los gigantescos retos que significa manejarlo en un entorno donde la renta que genera ya no es sobre la base de $100 por barril, es sobre la que pueda generar $40 por barril o $50 por barril, sobre el cual el tema de la eficiencia de la cadena de abastecimiento aporta mucho, ¿no? Finalmente, lo menciono siempre, hay otras provincias petroleras que han pasado por esta experiencia y lo han hecho de manera muy exitosa. Quizás la que, viví, estudié allá y tengo vínculos importantes con el Reino Unido. Lo que ha ocurrido en el Mar del Norte es una experiencia muy importante. Un productor tardío desde el punto de vista de lo que fue la producción en Venezuela. Venezuela comenzó mucho antes. Y a pesar de ser un productor tardío en condiciones muy severas, costa afuera, ¿no?, en el momento que todavía las tecnologías que hoy existen no estaban desarrolladas, sufrió los embates de un primer ciclo de precios bajos. Y la dinámica institucional permitió la creación de iniciativas que siempre están encima del problema de la optimización de los costos. En su momento fue CRIME, Cost Reduction Initiative for the New Era, eso cuando yo estaba por allá sin canas y con menos kilos que ahora. Pero hoy sigue siendo una dinámica que está presente. Hoy lo que, independiente del ciclo de precios, en el Reino Unido en particular, en el Mar del Norte, se sigue produciendo petróleo, se sigue extendiendo la duración de las reservas, ¿no?, y se sigue siendo competitivo. Y no solamente que se sigue siendo competitivo para producir un recurso que activa la economía en energía, sino que entonces la base exportadora de esos países es además los bienes y servicios que desarrollaron en este periodo competitivo. Hoy en día la instancia CRIME es lo que se llama Oil and Gas UK. Les recomiendo que vayan a su página, consulten, porque hay grupos de trabajo que tratan la dinámica de revisión de procesos, de estandarización, de aspectos culturales en la relación de los actores. Finalmente, esta la agregué ayer porque hace un mes, le recomiendo también, le he comentado ahorita a mis copanelistas, McKinsey sacó un paper que habla de reimaginar la colaboración en la cadena de suministro en escenarios de precio bajo. Y básicamente desarrolla los elementos que yo he pretendido mostrar en esta presentación. Es necesario que todos los actores en el clúster actúen sobre la base de la competencia que pueden generar, su contribución en la sostenibilidad, y desarrollar esquemas de colaboración a lo largo de toda la cadena. Es muy interesante porque con base a lo que ha sucedido de 2014 para acá, muestran las posibles contribuciones del punto de vista de eficiencia y productividad que puede haber en varios sectores, desde la regulación hasta temas como el diseño, la ingeniería, etc. Por lo tanto, es un tema que era vigente años atrás, cuando yo empecé a trabajar en la industria petrolera, pero es vital hoy en la industria petrolera actual. Para culminar, solamente me permito mostrar lo que considero que es la oportunidad para compartir con la audiencia, es que la actividad de los hidrocarburos, como se ha dicho, en Venezuela, es la palanca más relevante que tenemos para la generación de ingresos en divisas que son esenciales para lo que nos viene desde el punto de vista de manejo financiero. Seguramente mi expositor posterior lo va a desarrollar en mayor detalle. Pero además de eso, que esa industria que es vital para esa generación de divisas, es una industria que genera oportunidades para la promoción o el impulso sobre bases competitivas de sectores productivos sostenibles. No para solamente abastecer la industria petrolera del país al cual pertenecen, sino para ser factores activos en el mundo global, en el suministro de bienes y servicios. Todo esto sobre bases que se puedan desarrollar desde el punto de vista competitivo y de generación de valor agregado. Bueno, finalmente, esa es mi presentación. Agradezco nuevamente a los que me invitaron a participar. Está para ustedes la presentación y la relatoría para cualquier comentario que tengan. Muchas gracias.